The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the Dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for this day. Wish you could become a morning person? You know the type, up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account. Hoy vamos a embarcarnos en un fascinante recorrido por la vida de una mujer cuyo nombre tal vez no resuene tanto como el de otras figuras bíblicas, pero cuyo impacto, aunque sutil, fue significativo. Hablamos de Naamá, una princesa amonita mencionada en el Antiguo Testamento, cuya historia, aunque breve, esconde aspectos clave que marcaron la historia del reino de Israel. La figura de Naamá es menos conocida, pero no por ello menos interesante. De hecho, su presencia en la narrativa bíblica abre una ventana a los complejos lazos de poder, política y relaciones internacionales que existían entre los pueblos antiguos. Naamá, hija de Anún, el rey de los amonitas, pertenece a un pueblo que históricamente fue enemigo de los israelitas. Los amonitas eran descendientes de Lot, sobrino de Abraham, y aunque compartían ancestros comunes con el pueblo israelita, las relaciones entre ambos pueblos fueron, por lo general, conflictivas. Esta enemistad se traduce en varios episodios de hostilidad y guerra que marcaron las interacciones entre las dos naciones. Sin embargo, en medio de este mar de tensiones, aparece un evento que cambia el rumbo de la historia, el matrimonio de Naamá con el rey Salomón. Este matrimonio no solo fue un acto de unión personal, sino una jugada estratégica que reflejaba las complejidades diplomáticas del antiguo Israel. Salomón, el sabio rey, conocido por su riqueza, poder y sus alianzas internacionales, vio en Naamá una oportunidad para reforzar su posición en una región plagada de conflictos. Aunque Salomón ya estaba casado con muchas otras mujeres, la incorporación de Naamá a su harén tenía un profundo simbolismo. Ella no solo era una princesa, sino que representaba a una nación que, en términos diplomáticos, era uno de los rivales más formidables del reino de Israel. ¿Qué significaba este matrimonio para Israel y los amonitas? En primer lugar, debemos entender que en aquellos tiempos, los matrimonios no eran solo una cuestión de amor. Eran tratados políticos, pactos de paz, y a menudo, el primer paso hacia la consolidación de una alianza entre dos reinos. Salomón, al casarse con Naamá, estaba enviando un mensaje claro. Él estaba dispuesto a resolver las tensiones pasadas y buscar una paz duradera con los amonitas, una paz que beneficiaría a ambos reinos. Este matrimonio, sin embargo, también tenía sus detractores. Para muchos israelitas, el hecho de que Salomón tomara a una mujer extranjera como esposa era motivo de preocupación. En la tradición israelita, la pureza de la línea de sangre y el respeto por las leyes divinas eran fundamentales. El pueblo de Israel debía mantenerse separado de las naciones extranjeras, y los matrimonios con estas naciones representaban un riesgo de corrupción tanto espiritual como política. Sin embargo, Salomón, con su visión pragmática y su deseo de mantener el equilibrio de poder en su reino, fue más allá de estas preocupaciones y se inclinó por la política de la diplomacia a través del matrimonio. Además, Naamá no solo fue una figura importante en la corte de Salomón, sino que también desempeñó un papel crucial en la historia de la sucesión real. Ella fue la madre de Roboam, quien sería el sucesor de Salomón en el trono de Israel. Esta relación entre madre e hijo no es menor, ya que a través de ella, la dinastía amonita ingresó al corazón del reino israelita. Roboam, en su ascenso al poder, sería una figura clave en el futuro del reino, pues su reinado provocaría la división del reino de Israel en dos, un evento que alteraría el curso de la historia de esta nación. A medida que profundizamos en la vida de Naamá, es imposible no reflexionar sobre las implicaciones políticas de su unión con Salomón. Era un momento decisivo para los israelitas, quienes, bajo la sabiduría de Salomón, disfrutaban de una época de prosperidad, pero también se encontraban ante la incertidumbre de lo que vendría después de su muerte. El reinado de Salomón había sido un periodo de consolidación, pero el futuro del reino ya estaba marcado por tensiones internas, y la figura de Naamá, como madre de Roboam, sería esencial en la gestación de esos conflictos. Por lo tanto, el matrimonio entre Salomón y Naamá no solo tiene un componente romántico o de alianza. Es un punto de inflexión en la historia del pueblo de Israel,
pues nos muestra cómo la política, las alianzas y los matrimonios de alto nivel podían tener repercusiones duraderas, tanto en el ámbito espiritual como en el gobierno. Si te está intrigando cómo una mujer cuya historia apenas se menciona en los textos bíblicos puede haber tenido una influencia tan profunda, quédate con nosotros, porque lo que sigue es aún más revelador. En este video, desentrañaremos cómo Naamá, con su vínculo con los amonitas, dejó su huella en la historia y cómo su legado sigue siendo relevante en la comprensión de las complejas relaciones entre pueblos antiguos. Uno de los aspectos más polémicos del reinado de Salomón fue, sin lugar a dudas, su inclinación por mujeres extranjeras, lo cual generó serias críticas entre los israelitas más conservadores. Estos temían que la unión de Salomón con mujeres de diferentes culturas pudiera comprometer la pureza de la tradición israelita, así como su integridad religiosa y cultural. Este temor no solo era un sentimiento aislado, sino que reflejaba un conflicto profundo dentro de la sociedad israelita de la época, que valoraba la preservación de sus costumbres y su fe en un solo Dios. Sin embargo, antes de que esta cuestión se convirtiera en un tema de debate en la corte de Salomón, es crucial recordar que el rey ya había contraído matrimonio con la hija de un faraón egipcio, lo que era considerado un matrimonio real legítimo en ese contexto político. Big news! Sephora is now on Uber Eats. So if you find yourself facing a beauty emergency, like needing a last-minute gift, or you're just out of your favorite mascara, again, don't panic. We got you. Order now and get $10 off on Sephora orders of $50 or more on the Uber Eats app. Order now. Offer ends October 30th. One order per customer. Additional terms apply. See app for availability. Delivery fees may apply. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse. Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Let's get you a basket. A pesar de la aceptación inicial de este matrimonio, que buscaba fortalecer la posición de Salomón en la región, pronto se vio envuelto en una serie de alianzas matrimoniales que desbordaron la razón y la prudencia. Salomón, seducido por la fascinación por las mujeres de diferentes tierras, no se conformó solo con la princesa egipcia, sino que extendió su círculo de esposas y concubinas a diversas naciones vecinas. Su amor por Naamá, la princesa amonita, no solo fue un acto de unión política, sino que también fue un sentimiento que trascendió las barreras de su propio pueblo, llevándolo a tomar decisiones que afectaron profundamente el curso de su reinado y, por ende, el destino de Israel. El mayor problema con esta serie de matrimonios extranjeros fue el descontrol que Salomón mostró a lo largo de su vida, acumulando un número impresionante de esposas y concubinas. Según lo relatado en el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 3, se dice que Salomón tuvo 700 esposas de linaje real y 300 concubinas. Esta cifra tan desmesurada refleja no solo su poder, sino también un cierto desequilibrio en sus decisiones personales y en su visión del reino. A pesar de recibir varios consejos de su propia madre sobre los peligros que esta acumulación de un harén tan diverso podía traer consigo, Salomón persistió en su camino, sumergiéndose aún más en relaciones con mujeres de diferentes culturas y religiones, lo que finalmente generó tensiones tanto internas como externas. Aunque la crítica hacia Salomón provenía de aquellos que defendían la pureza de la cultura israelita, el rey no se dejó influenciar por sus detractores. De hecho, su relación con Naamá parece haber sido más que un simple acuerdo diplomático. El amor que Salomón sentía por ella fue tan profundo que le permitió superar las diferencias culturales y religiosas que separaban a los israelitas de los amonitas. Este sentimiento, sin embargo, tuvo consecuencias que se extendieron más allá del ámbito personal. La fascinación de Salomón por Naamá llevó a una apertura que afectó directamente la práctica religiosa en Israel. Siguiendo el ejemplo de su esposa amonita, Salomón permitió que se adoraran a dioses extranjeros, algo que hasta entonces estaba estrictamente prohibido por la ley de Israel. La adoración de deidades ajenas al Dios de Israel comenzó a extenderse por el reino, y aunque no fue algo inmediato, con el paso del tiempo las influencias extranjeras fueron alterando la espiritualidad israelita, un cambio que no pasó desapercibido entre los más fieles seguidores de la ley divina. Este hecho,
más que cualquier otro, marcó el comienzo de la decadencia espiritual de Israel durante el reinado de Salomón. El amor por Naamá y su influencia política no solo debilitaron la pureza religiosa del pueblo, sino que también contribuyeron a la eventual división del reino tras la muerte de Salomón. La introducción de prácticas paganas y la falta de compromiso con la fe monoteísta que había caracterizado a Israel hasta entonces llevaron a una serie de problemas que serían la base de las tensiones que dividirían a la nación. El reinado de Salomón es un ejemplo contundente de cómo incluso los hombres más sabios pueden desviarse del camino recto cuando sucumben a las influencias equivocadas. Al principio de su reinado, Salomón fue conocido por su fidelidad a Dios y por la sabiduría que le otorgó el Señor, quien, según las Escrituras, le concedió conocimiento y entendimiento más allá de cualquier otro rey antes que él. De hecho, Salomón comenzó su gobierno con un fervor por la adoración del único Dios verdadero, lo que le ganó el respeto de muchas naciones y le permitió construir un reino próspero. Sin embargo, con el tiempo, la historia de Salomón nos muestra cómo incluso las personas más devotas pueden perder el rumbo. La influencia de sus numerosas esposas extranjeras, incluida Naamá, la princesa amonita, terminó por apartarlo de la pureza de la fe israelita. A pesar de la sabiduría que le era tan característica, Salomón cedió ante las presiones de su entorno y permitió que se construyeran altares para los dioses de sus esposas. Este acto, que rompió con una de las normas más fundamentales de la fe israelita, fue el comienzo de un declive espiritual que afectó no solo a Salomón, sino también al pueblo que él gobernaba. Es importante destacar que Salomón no fue el primer rey de Israel en romper con esta regla. Su padre, el rey David, también tuvo varias esposas, lo que ya establecía una tendencia dentro de la dinastía. La Biblia, de hecho, nos advierte en Deuteronomio 17:17 que los reyes de Israel no debían acumular muchas esposas, pues esto podría llevarlos al desvío espiritual. Sin embargo, Salomón, quien era conocido por su gran sabiduría, no siguió esta advertencia divina y cayó en la misma trampa que su padre, demostrando que el conocimiento no siempre es suficiente para evitar las tentaciones del corazón humano. Lo sorprendente es que, a pesar de la profunda sabiduría de Salomón, este no pudo evitar el desvío que trajo consigo el deseo de complacer a sus esposas extranjeras. El rey, que había gobernado con justicia y sabiduría en muchos aspectos, ahora se encontraba en una encrucijada moral y espiritual. Este cambio en su vida es un claro recordatorio de lo frágil que puede ser la fidelidad de una persona, incluso cuando es dotada de un entendimiento superior. Uno de los relatos más emblemáticos de la sabiduría de Salomón, y que ha perdurado a través de los siglos, involucra una situación en la que dos mujeres disputaban la maternidad de un bebé. Ambas se presentaron ante el rey, clamando que el niño era suyo. Salomón, en su inigualable sabiduría, propuso una solución extrema: dividir el bebé en dos partes iguales. Sin embargo, cuando una de las mujeres, con el corazón roto, pidió que no se matara al niño y que se le entregara a la otra mujer, Salomón descubrió cuál era la verdadera madre, ya que su reacción fue la que reflejó el amor genuino de una madre. Este episodio es solo una de las muchas historias que ilustran la agudeza mental de Salomón, pero también nos invita a reflexionar sobre la contradicción que se produjo en su vida. A pesar de su brillantez intelectual, su capacidad para tomar decisiones sabias y justas en cuestiones judiciales, Salomón no pudo proteger su corazón de las pasiones y tentaciones que lo apartaron del camino recto. La sabiduría de Salomón no solo se limitaba a la toma de decisiones judiciales, sino que se extendía a una vasta gama de conocimientos que abarcaban desde los misterios de la naturaleza hasta la creación de proverbios y canciones. Estos conocimientos, que hoy perduran en los libros bíblicos del Proverbios y el Cantar de los Cantares, nos muestran la profundidad de su entendimiento sobre la vida humana, el amor, las relaciones y las leyes de la naturaleza. Salomón no solo era un rey justo, sino también un hombre que pensaba profundamente sobre el comportamiento humano y las complejidades del universo. Su habilidad para componer sabias reflexiones sobre la vida le otorgó un legado literario que aún hoy influye en la sabiduría popular. Sin embargo, la historia de Salomón no solo está marcada por su sabiduría y logros. Una profecía dada por el profeta Isaías predijo que la unidad del reino de Israel no perduraría. Según la profecía, Jeroboam, un líder israelita, surgiría como una amenaza al dominio de la dinastía de Salomón. Isaías auguró que 10 de las tribus de Israel se separarían de la casa de David, dejando solo una tribu bajo su dominio. Esta revelación fue un golpe directo para Salomón, quien veía en la figura de Jeroboam no solo una amenaza política, sino también una posible diseminación de su legado. El miedo a perder su poder y control llevó a Salomón a tomar decisiones desesperadas. Hey, the vibes are slipping. I think it's time to bring out the Velveeta shells and cheese. The holidays are a time to go all in on indulgence. Headline your meals with the rich, creamy meltiness of Velveeta shells and cheese and satisfy your holiday cravings like no other.
Bring that main course energy to your side dish. Celebrate extra with Velveeta these holidays. With new, gentler scented Clorox disinfecting wipes, clean finally smells as good as it feels. On everything from lamps to ceiling fans. Even on your kid's toy shark. Oh, ouch. Clorox disinfecting wipes. Now available in... Ooh, crisp lemon. Find it on Amazon. Clorox. Clean feels good. En un intento por evitar la realización de la profecía, el rey trató de asesinar a Jeroboam, un acto tan drástico como desesperado, que reflejó la creciente tensión dentro del reino de Israel. Este incidente revela no solo el miedo de Salomón, sino también el crecimiento de una división interna que pronto se haría evidente para todos. El reino, aparentemente unificado bajo el liderazgo de Salomón, estaba a punto de enfrentar una fractura que cambiaría la historia de la nación. Cuando Salomón falleció, su hijo Roboam ascendió al trono. Sin embargo, las promesas de unidad y prosperidad se desmoronaron rápidamente, y Roboam se encontró con un reino dividido. Jeroboam, quien había escapado del intento de asesinato de Salomón, regresó como una figura central en los conflictos que se desataron tras la muerte del rey sabio. La profecía de Isaías se cumplió, y el reino de Israel se dividió en dos facciones: el reino de Israel, liderado por Jeroboam, que incluía 10 tribus del norte, y el reino de Judá, bajo el liderazgo de Roboam, compuesto por las tribus del sur. Esta división, conocida como el cisma, marcó una etapa tumultuosa en la historia de Israel. El reino que había sido unificado bajo Salomón se rompió en dos, lo que tuvo profundas repercusiones políticas, sociales y religiosas. La administración de Roboam, que fue percibida como desastrosa, agravó aún más la situación. Su rechazo a escuchar los consejos sabios de los ancianos y su arrogancia al imponer impuestos severos al pueblo generaron descontento y llevaron a una rebelión. Esta rebelión no solo destruyó la unidad política, sino que también sumió al pueblo de Israel en una serie de disputas internas que perduraron durante generaciones. El reinado de Roboam representa un punto de inflexión crítico en la historia de Israel. Mientras que Salomón había sido el rey de la prosperidad, la sabiduría y el comercio, Roboam se enfrentó a los efectos de una política equivocada y la incapacidad de mantener la unidad. Esta fractura no solo fue política, sino también religiosa, ya que las tribus del norte comenzaron a alejarse del culto al Dios de Israel, siguiendo las influencias de Jeroboam y su establecimiento de cultos alternativos. El aumento de impuestos y la infeliz decisión de Roboam de ignorar las preocupaciones de su pueblo marcaron el inicio de un periodo de decadencia en su reinado. Con una administración que se mostró inflexible ante las demandas del pueblo y arrogante en su trato con las tribus, el rey rápidamente perdió la confianza de los israelitas. Los impuestos elevados y las duras políticas económicas comenzaron a erosionar la estabilidad financiera del reino, mientras que la insatisfacción popular crecía cada vez más. Roboam, al optar por seguir el consejo de los jóvenes consejeros que le rodeaban, en lugar de escuchar a los ancianos sabios de la corte, tomó decisiones que resultaron ser desastrosas. Este clima de inestabilidad política y económica sumió al reino en una crisis que amenazaba con desintegrar aún más las bases de su gobierno. Las tensiones internas fueron aumentando, y el pueblo comenzó a perder respeto por la autoridad real. La lucha por el poder y la creciente división entre las tribus llevó finalmente a la secesión de las 10 tribus del norte, que eligieron a Jeroboam como su líder. Así, Jeroboam se convirtió en el primer rey del nuevo reino de Israel, tras la división de los reinos de Israel y Judá. Pero Jeroboam, enfrentándose a un problema aún mayor, decidió tomar medidas drásticas para consolidar su poder. Temiendo que el pueblo de Israel siguiera yendo a Jerusalén para adorar en el templo, Jeroboam optó por una estrategia radical. Construyó 2 estatuas de becerros de oro y las colocó en altares en Betel y Dan, invitando a los israelitas a rendir culto a estas imágenes en lugar de viajar a Jerusalén. Esta decisión, que fue vista por muchos como un acto de apostasía, tuvo profundas repercusiones en la historia de Israel. El becerro de oro, que inicialmente fue erigido como un símbolo de control político y religioso, terminó convirtiéndose en el emblema de la idolatría y la corrupción espiritual del pueblo israelita. Este acto de idolatría no solo dividió a los israelitas en términos políticos, sino que también los alejó del Dios verdadero, y sus consecuencias perdurarían por generaciones. La historia de los becerros de oro no solo es un recordatorio de la apostasía en Israel, sino que también muestra cómo las decisiones erróneas de un líder pueden influir profundamente en la vida espiritual de una nación. Sin embargo, la historia de Jeroboam no termina allí. Un día, mientras el rey realizaba ofrendas en uno de esos altares paganos, un profeta desconocido apareció de repente, proclamando una profecía que predijo la destrucción de esos altares. El profeta, que no era conocido en ese momento,
anunció que un descendiente de David destruiría esos altares paganos y quemaría los huesos humanos sobre ellos. Esta profecía, en su momento, fue recibida con incredulidad, pero sorprendentemente, se cumplió muchos años después, cuando el rey Josías de Judá, siglos después, llevó a cabo reformas religiosas y destruyó los altares idólatras, siguiendo al pie de la letra las palabras del profeta desconocido. Este cumplimiento profético no solo subraya la fidelidad de Dios a sus promesas, sino que también nos recuerda la importancia de las decisiones tomadas por los líderes. Jeroboam, al sucumbir a las presiones políticas y espirituales, dejó un legado de idolatría que afectó al pueblo de Israel durante siglos. Y aunque su reinado fue inicialmente marcado por una aparente victoria política, su falta de fidelidad a Dios tuvo repercusiones espirituales que trascendieron su tiempo. La historia de Naamá y los eventos que siguieron nos enseñan una valiosa lección. Incluso los líderes más sabios y poderosos pueden ser llevados al pecado y la apostasía cuando permiten que influencias externas, como los matrimonios políticos y las alianzas, corrompan su devoción al Dios verdadero. Esta advertencia no solo es relevante para los tiempos de Salomón y Jeroboam, sino que sigue siendo aplicable hoy en día, recordándonos que la integridad espiritual de un líder es crucial para la salud de su pueblo. La decisión de Salomón de construir altares dedicados a los dioses extranjeros de sus esposas, bajo la influencia de Naamá, marcó el comienzo de un periodo de decadencia espiritual en Israel. Aunque Salomón había sido conocido por su sabiduría y por su profundo amor hacia Dios, las presiones externas y sus alianzas matrimoniales lo llevaron por un camino peligroso que afectó no solo su fe personal, sino también la unidad y la estabilidad del reino que gobernaba. Esta acción, aparentemente pequeña en sus inicios, desató una serie de eventos que terminaron por fracturar la nación de Israel, separando a las tribus del norte del reino del sur, en lo que se conocería como el cisma de Israel. El hecho de que Salomón, un hombre que había alcanzado la cima del poder, sucumbiera a las influencias externas, nos muestra cuán fácilmente los principios más firmes pueden ser erosionados cuando se cede a las presiones del poder, la política y el deseo de agradar a otros. El matrimonio con mujeres extranjeras, en su caso, no solo fue una cuestión política, sino que trajo consigo una creciente influencia sobre su vida espiritual, que culminó en la construcción de altares dedicados a dioses ajenos al Dios de Israel. La historia de la influencia de Naamá sobre Salomón es un recordatorio palpable de cómo la sabiduría, incluso la más profunda, puede ser puesta a prueba en los momentos de mayor poder y éxito. La debilidad que mostró Salomón ante las tentaciones externas subraya la fragilidad de la humanidad, incluso en aquellos que parecen tener todo lo que desean. Aunque su reinado fue una era de prosperidad material y sabiduría indiscutible, la falta de una fe constante y firme en el Dios verdadero le llevó a tomar decisiones que tuvieron repercusiones mucho más allá de su propia vida. Este relato nos invita a reflexionar sobre las influencias que nos rodean en nuestras propias vidas. ¿Hasta qué punto permitimos que las presiones externas afecten nuestras decisiones y creencias? ¿Cómo podemos mantener nuestros principios firmes cuando enfrentamos tentaciones o cuando las expectativas de la sociedad nos empujan en direcciones contrarias a nuestras convicciones más profundas? Es una reflexión importante que debemos considerar, ya que, en tiempos de poder o éxito, nuestras creencias y valores se ven constantemente desafiados. La historia de Salomón nos insta a ser conscientes de las fuerzas que nos rodean y a mantenernos firmes en nuestras convicciones, sin permitir que las influencias externas nos desvíen de lo que es verdadero y justo. Si te ha parecido interesante este video y las lecciones que podemos aprender de la vida de Salomón, te invito a dejar tu comentario abajo y suscribirte al canal para no perderte nuestros próximos contenidos. Además, no olvides revisar los cards que dejaré a continuación, donde podrás disfrutar de más videos sobre historias bíblicas fascinantes y enseñanzas que han trascendido el tiempo. Okay, Chad. Today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. Did my card go through? Oh no. Your small business depends on its internet. So switch to Verizon Business. And you could get LTE business internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data for unlimited business. There we go. Get the internet you need at the price you want. Verizon Business. Starting price for LTE Business Internet, 25 megabits per second, unlimited data plan with select Verizon Business smartphone plan savings. Terms apply.